end-of-life options and thinking about death, talking about death, should not be limited to a healthcare setting or even a spiritual setting, that it should be very broad and expansive. And so we want to embrace culture and art, but we try fundamentally to respect people's autonomy, and that respect should span living and dying. Hello, and welcome back to the Completed Life Initiative's Indigenous End of Life Symposium. Throughout this symposium, we've been asking the question, how do we elevate and amplify Indigenous and Aboriginal end-of-life experiences from around the world? Your presence in this virtual space means a lot to us, and we're grateful for you tuning in today. Be sure to stay till the end of this presentation, as there will be an opportunity for you to join one of our speakers and your fellow symposium attendees at our community talking event. In this session, we are especially grateful to be sharing the wisdom of a few individuals who are themselves Indigenous to Latin America and the Caribbean, specifically an Otomi woman and a Totonaco man, both Indigenous to Mexico, and an Andina woman, Indigenous to Peru. In a session moderated by Didi Sanchez, our speakers Marisol, Jose, and Dr. Tatiana will share their individual experiences around traditional ritual dying practices and end-of-life healthcare decision-making. Our speakers will discuss challenges that Indigenous communities face with end-of-life practices, particularly in the context of limited access to healthcare and cultural preservation. Our speakers will discuss terms like good death, bad death, and completed life, and whether such terms have different meanings within their Mexican and Peruvian communities. This session is in Spanish, but a transcript in English will be available after the symposium. Thanks for joining. Buen día a todos. Estamos emocionados de traerles a todos esta muy importante conversación. Mi nombre es Danuris y como asesor de la organización Completed Life, es un placer y un honor introducir a los panelistas Yadi, Santiago y José Zaragoza. Primero me gustaría preguntarle qué a ustedes les gustaría compartir sobre su carrera, su trayectoria y su trabajo con la cultura andina. Primero vamos a comenzar con Yadi. Adi, Hetzi, Gosto, Sengua, con Gosto Manfeni. Muchas gracias por la invitación, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Marisol, me gusta que me digan Hiadi, que es sol en Otomí, el sol que nace aquí en nuestra cultura. Compartirles que soy originaria de aquí de la zona centro de México, Otomí orgullosamente. Mis padres hablan nuestra lengua materna, yo la aprendí de ellos y actualmente pues estoy trabajando para que nuestra lengua y nuestra cultura perdure, sobre todo en la población juvenil, que es en donde se ha perdido. Ok, mucho gusto, un placer estar aquí contigo. ¿Y señor Zaragoza? Hola, Scalén, decimos nosotros en Totonaco, Scalén, muy buena tarde. Pashkasinis, Picangan, Tlaonitritlan, Tulan, Rashmatatit, Mando, Talacapastacne. Agradezco que nos permitan dar a conocer algunos conocimientos de nuestras poblaciones. Yo soy parte de una población totonaca y de una variante de esas lenguas, es precisamente en la Sierra Norte de Puebla. He sido protagonista para dar clases en lengua indígena en diferentes instituciones, tanto en la UNAM, tanto como en la Universidad Pedagógica Nacional, y a nivel internacional he dado algunas pláticas sobre las poblaciones, precisamente en nuevas generaciones de hablantes de lengua indígena. He colaborado con organizaciones tanto institucionales y gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Y bueno, he dado clases también a alumnos de primer año, segundo año, tercer año, así como a nivel universitario. Thank you very much. Oh, muchas gracias. Y vamos a comenzar como la organización se enfoca en el fin de vida y cuáles son los planes o qué rituales podemos pensar que nos corresponden a nuestras culturas. Podemos comenzar contigo, Adi, y si nos puede dar un poquito de información sobre el enfoque único de tu cultura y hacia el final de la vida y la diferencia de los enfoques convencionales.
Muchas gracias. Compartirles que acá en la comunidad otomí, Ujú. el final de la vida más que el final es el inicio de otra vida, ¿no? Aquí en nuestras comunidades todavía tenemos esa creencia de que más allá de lo que nosotros hemos vivido terrenalmente, vamos a encontrar otra vida en la que vamos a encontrarnos con los familiares que se han ido, que se anticiparon también, pero sobre todo que es otro momento ya más especial en donde nosotros podemos convivir con las personas que estuvimos en esta vida terrenal y lo diferencio mucho de lo que convencionalmente vemos en una comunidad urbana o lo que es la ciudad, ¿no? En donde se piensa que ya hasta ahí quedó nuestra vida, o sea, no, acá en nuestras comunidades es todo un ritual distinto, sobre todo también cuando se despide a la persona, cuando pues terrenalmente ha fallecido, ¿no? Es un ritual muy distinto a lo que conocemos quizá en una ciudad y pues compartirles que yo les digo, no es el término, más bien es el inicio de la vida aquí en nuestra comunidad. Y esos tipos de conversaciones, ¿verdad? Es algo que pasa frecuente, es algo que uno, quiero decir, se incorpora de la vida desde pequeño o es algo que en el trayectorio se vuelve forma de las tradiciones, de las culturas. ¿Cómo es que en los otomis, ¿verdad? Se divulga esa información? Es algo que me estoy comparando con aquí, ¿verdad? Que hay muchos tabú de cómo hablar del fin de vida. ¿Cómo es eso en su cultura? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se aprende esos ritos y esas tradiciones? Justo desde que uno es niño nos enseñan esa tradición, ¿no? De qué es lo que sucede después cuando uno fallece, porque curiosamente cuando quizá fallece un abuelito, una persona mayor, uno se pregunta, ¿no? ¿A dónde va? ¿Qué sucede? Entonces es desde que uno es niño que se aprende y se conoce cómo es ese proceso, ¿no? No está terminando la vida. Cuando uno se va de aquí terrenalmente, se va a encontrar en otra vida con las personas con las que convivió aquí en la tierra, ¿no? Entonces es un proceso que desde niños se aprende. Ok, qué bello. Y usted, señor Zaragoza, le puedo preguntar, habló de los totonacos, ¿verdad? Así es. ¿Qué podría usted decirme a mí sobre los ritos o cuáles son los enfoques en el final de la vida y la diferencia de los enfoques convencionales del puro México o globalmente? Bueno, analizar las poblaciones indígenas, que son más de 63 pueblos indígenas, Ujú, no se puede decir que todos practican todos igual. ujú, En generaciones, recordemos que la muerte tiene que ver con el género, tiene que ver con el estado de edad, el estatus social. Si tiene en poblaciones indígenas, no podemos decir que todos son iguales, ujú, porque también tiene que ver con diferentes tipos de religiones que ya han llegado ujú, desde los años de 1940, han llegado a este tipo de religiones. O sea, no podemos englobar que hay un solo pensamiento, ¿no? ujú, Y menos en el pueblo totonaco, que hay un montón de migrantes también a nivel mundial, ujú, están llegando en este contexto totonaco, tanto de diferentes lenguas, y también han llegado asiáticos, han llegado latinoamericanos, son diferentes, entonces se empiezan a mezclar diferentes puntos de vista y diferentes prácticas. Pero aquí lo que hay, lo más interesante, lo que yo hice un trabajo hace algunos años en estas comunidades, no voy a hablar de todo el pueblo totonaco porque es difícil, pero sí sería interesante enfocarse a una población específica. ujú, Precisamente cuando al término de la vida en estos espacios hay una identidad colectiva. A lo que voy es que habrá religiones, habrá otras prácticas de otras medidas de identidad, pero cuando se trate de algún encuentro sobre la muerte, se reúne la mayor parte de la población. Y tiene que ver cuando yo decía, ¿quién es esa persona? ¿Quién falleció? ¿Cómo es que falleció? ¿De qué manera falleció? Si fue en esta parte del término de la vida como vejez, estamos hablando de vejez de los años, los que nacieron en 1940 ujú, hasta la fecha tendrían 80 y tantos años. ujú, Entonces empieza a ver esta problemática de la noción de la vejez. Entonces aquí en la comunidad les decimos los abuelos o las abuelas y empiezan a perder la noción del tiempo. Empieza a ver esta parte de la pérdida de la conciencia. Y entonces algunos dicen, es que se está volviendo loco, ya víctima, dice,
no es que se esté pasando esa parte, trato de platicar con ellos que hay una pérdida de la memoria que empieza a pasar esa parte. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que, entre comillas, empieza a aparecer, pero no es la pérdida de la vida totalmente, como ya lo mencionó Marisol, sino la otra parte de poder reencontrarse con el otro, de unirse con la familia, de llevar algo entre familiares, amigos, en ese espacio. ¿Y ahora qué tiene que ver con lo otro? La otra parte es más biológica. Pues recordemos a André Vesalius, cómo veía el cuerpo, cómo veía cómo lo analizaban ellos o cómo ven desde el punto de vista biológico. La muerte pues, es algo que muere el cerebro, muere el cuerpo el corazón. En cambio, algunas poblaciones indígenas dicen, no es la muerte del total, está presente. Hay que esperarlo precisamente en Todos Santos, ¿no? Ujú. O el día que falleció, hay que esperarlo, ¿no? Porque tiene que venir de lo que consumía. Entonces no es el de la desaparición totalmente física, sino en la mente, en lo colectivo, aún prevalece esa parte. Me encanta que usted dijo eso, una identidad colectiva. Y me encanta que dijo eso porque nos da a mostrar que el final de la vida no es algo que se pasa solo, ¿verdad? Así es. Lo es comunal. Y creo que ya escuché lo mismo de ti, cuando decías también que ilustraste como de niño, eso se aprende viendo. Eso es algo, no es tanto como que no tiene final, como es algo como un orbe, ¿verdad? Que, o que nos unes. Es algo, y corréctame si no lo estoy entendiendo bien o si algo, porque es algo bien profundo lo que me está diciendo. Y eso entiendo que hay algo en común, que hay muchas, ¿verdad? Muchas, no tanto pueblos, pero hay muchas Similitudes, decíamos aquí. actitudes indígenas. Sí. Entonces, ¿usted cuenta, Yadi, lo mismo, que es una identidad colectiva igual? Justo compartir con el maestro José. Sí, ahorita como él retomaba la población que es adulta mayor y que muchas veces en la comunidad otomí, al menos aquí en el Estado de México, se queda sola porque la población migra para la Ciudad de México a buscar un trabajo. Yo creo que en este momento, cuando es el final de la vida, ningún abuelito se va a quedar solo, ¿no? Ningún abuelito desde antes que se vaya a concluir este ciclo de vida, no se va a quedar quizás sin un plato tampoco de comida, sin algo. ¿Por qué? Porque siempre está la compañía de la población. Yo siempre le he dicho y así crecí, ¿no? Desafortunadamente no tuve abuela materna, pero para mí todas eran mis abuelitas. Entonces, ver a las señoras mayores es eso, ese instinto colectivo que te hace permanecer, aunque sanguíneamente o biológicamente no sea alguien perteneciente a tu familia, tú lo ves así. Yo veo a las abuelas y para mí hasta les digo, no es así algo biológico que sea una abuela mía, pero para mí es una abuela, porque es el respeto y la sabiduría que ella lleva. Entonces, ese entender colectivo de estar con los nuestros, porque son nuestros, ¿no? Es nuestra comunidad, no podríamos dejarlos solos o al menos desampararlos como lo vemos quizá en otro momento, ¿no? He leído mucho quizás sobre lo que a veces sucede con las personas de la tercera edad cuando se quedan en un asilo, el proceso que ellos sufren de estar en un asilo en soledad, ¿no? En otro momento. Entonces creo que a veces este proceso es muy distinto, sobre todo en la comunidad rural, porque como ya lo mencionaban, es nuestra familia, es el colectivo, es el estar siempre juntos, ¿no? Un abuelito jamás se quedaría solo, independientemente de la condición por la que esté pasando ya en esta etapa final. Ok. Y llegando a eso, también hablaron de la migración, ¿verdad? ¿Qué impacto ustedes creen en esos ritos colectivos? El impacto, ya que, ¿verdad? Como migramos, dejamos esos enlaces, puede que se pongan menos, que den menos sólidos, ¿verdad? ¿Cómo usted cree que está impactando ahora las creencias más convencionales o más urbanas, ¿verdad? Señor Zaragoza, ¿usted está viendo eso en sus pueblos indígenas? Precisamente tengo 5 casos al momento
Ujú, tiene que ver con migración, tiene que ver con condiciones económicas, condiciones sociales, ujú, condiciones de género. Le comentaba yo en algún momento, estoy viendo 3 personas de más de 80 años ujú, que tienen demencia senil ujú, y 2 personas que también padecen esa parte. ujú, Habría que ver precisamente cuando yo le comentaba el contexto social, sociocultural. ujú. Porque por un lado, y lo menciona aquí Marisol, es decir, en las comunidades nos dicen, algunos nos decían, no a todos actualmente, la escuela también tuve que participar en esto. Nos decían, ese es tu tío, el más grande de la comunidad. Pero cuando es más grande el señor o la señora, nos dicen, esa es la abuela de todos, del pueblo, no de la comunidad, no solamente el abuelo biológico de una persona. Pero Sí. aquí lo más interesante es ver esta parte del contexto Ujú, social, sociohistórico de la persona. ujú, Si una persona que tiene hijos, a lo mejor, por ejemplo, yo puedo decirle ahorita del que estoy trabajando, tuvo 8 hijos la señora, todos migraron. Bueno, no todos, solamente una se quedó, una sí. mujer. Pero Ujú, tiene que ver con esa migración para los aportes económicos, para ujú, sustentar pañales, medicamentos y todos los gastos que se empiezan a generar ujú, cuando la persona empieza a llegar a esta edad. Y otras personas que, por ejemplo, hay un señor que tuvo condiciones económicas en su momento, pero se ujú, le ocurrió, antes de llegar a esta edad, donar o dejar sus pertenencias. Hizo un albacea ante notario público, se lo dejó a la persona, ujú, pensando que lo iba a cuidar. ujú, Pero no es así, no lo cuidó. Tuvo que contratar a otra persona y ahora ya no tiene condiciones económicas el señor, más que aquí en México lo que les está ayudando, entre comillas, es la pensión de adultos mayores. Entonces, ok, eso retribuye precisamente a comprar algunas, recordemos la alimentación, ujú, las condiciones de vida, los espacios donde se encuentran ellos. Pero ujú, también hay otra chica que también, su papá es grande. En algún momento, su papá no es biológico. Ella inclusive, y platicaba con ella es ujú, cubana, en sí. una comunidad totonaca, habla totonaco, Ujú, pero es cubana. Entonces le digo yo, ¿cómo es que te adaptaste a este tipo de contexto? Es que me trajeron de pequeña, pero ahora ah, me toca cuidar a mi padre, no biológico. Pero está aislado en un espacio donde no entra luz el Señor, ¿no? ok. Por la demencia que empiezan a padecer este tipo de personas, pero también tiene que ver con esta parte de la identidad de las migraciones, las Ujú, aportaciones que están haciendo en otros contextos, y esta ideología de decir, bueno, sí, hay que tenerlo así, pero necesita pañales. ¿Qué tipo de pañales necesita? Y entonces se buscan alternativas. Entonces también tiene que ver con lo convencional del positivismo. ujú, Dice, si no duerme una persona 24, 48 horas, la valeriana no funciona, las plantas medicinales no funcionan, aunado de que puede tener diabetes, tiene hipertensión y todas ujú, estas cosas que traen de trayectoria ujú, crónico-degenerativas, y ujú. entonces buscan otras alternativas. Eh, Gracias. gracias a usted. Me alegra que haya hablado de, right, de tradiciones, digo, de medicinas tradicionales y también las que son indígenas. Preguntándole a ti, Heidi, ¿qué tú crees? ¿Cómo ha afectado eso a tu pueblo o las personas que tú estás alrededor? Retomando lo que comentaba de la migración, primeramente, ¿cómo ha afectado? Ujú, Yo creo que mucho, porque al menos en la comunidad de la zona centro que está pues más en movimiento con lo que es ya la ciudad, la capital de la Ciudad de México, ujú, mucha población ha migrado, ¿no? Entonces desconoce ya también estos procesos y pues muchos no valoran, ¿no? Lo que no se conoce. ujú, Entonces creo que eso es muy importante porque ese desconocimiento que hay ya sobre la cultura, sobre las tradiciones, sobre lo que se vive,
aquí en la comunidad ha hecho que se pierda. Entonces también ha afectado, se ha tratado de retomar. Yo estuve trabajando ahí en lo que es el municipio de Temoaya. No soy originaria de Temoaya, soy de Toluca, de aquí de la zona centro, pero Temoaya es el municipio que tiene mayor población otomí, ¿no? Entonces me tocó trabajar con las mujeres adultas mayores artesanas que elaboran medicina tradicional. Ujú. Y ellas hacían el esfuerzo por dar a conocer esta medicina tradicional, pero mucho me decían se ve afectado por los suplementos ya alimenticios que la gente joven pues prefiere, ¿no? La gente también dice pues prefiero tal marca que viene de tal lugar a probar algo que es de mi comunidad. Hay mujeres artesanas que trabajan en equipo, que son mujeres que se han quedado solas, que trabajan en una cooperativa en donde se hace medicina tradicional. Ellas se congregan 2, 3 días a la semana para realizar lo que son pomadas, masajes, procesos también en donde ellas pues dan a conocer lo que se hace, ¿no? Hemos tratado de dar a conocer con los jóvenes, lo cierto también es que ya nadie conoce. Es una medicina que nosotros traemos desde nuestras abuelas. Hay una mujer, solo queda una mujer en el municipio que se dedicaba pues a ser partera, dice, ya no lo hago porque pues ya la medicina nadie cree en mí, ¿no? Entonces prefieren ir al hospital que les queda más cercano a venir conmigo. Y pues yo creo que es un poco complejo porque, como lo comentaba, ya los jóvenes no creen, o sea, creo que ha permeado mucho el uso también de la tecnología y el de creer mejor en lo que son los suplementos, más que nada para esta edad, ¿no? La adulta y joven. Creo que eso ha hecho que también la medicina tradicional pues pierda ese valor que realmente tendría que tener. Y usted, señor, gracias por decir eso, porque es una de las preguntas que yo tenía. ¿Cómo han logrado las culturas indígenas de México preservar sus prácticas tradicionales y enfrentando la modernización, que no puede ser, algunas veces es buena, pero muchas veces, como hablamos también del costo, ¿verdad? Y la accesibilidad, porque hagan, por ejemplo, cirugías de trasplante, ¿verdad? De corazón. No quiere decir que son accesibles, pero eso puede traer eh, depresión, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que se puede hacer, pero no sean accesibles a ciertos pueblos o por la clase socioeconómica que están. ¿Cómo ha afectado eso usted cree, señor Zaragoza? Mire, cuando hablamos de migraciones es precisamente, no todas las poblaciones, eso sí hay que asegurarlo, Ujú, precisamente la cultura totonaca que está en esta Sierra Norte de Puebla, ujú, en la gran urbe precisamente están practicando muchas de las danzas, rituales que se llevan, ¿no? ujú, Y no el hecho de que se vayan de estas comunidades, pierdan esa identidad. Lo hice en la tesis de maestría y ujú, iba haciendo una investigación, digo, bueno, ¿y estos qué? ¿Cómo desaparece esta parte? No desaparece, sino se nos lo van transformando, ¿no? A lo mejor territorio no tenemos, en algún momento y creo que lo retomaremos. No tenemos territorio, lengua, a lo mejor la hablamos algunos, pero en sí hay otras identidades colectivas que nos concentran. Y esto de hablar sobre el uso de las plantas medicinales ujú, es interesante porque, bueno, hay registros. El primero que está aquí es bueno, el segundo más bien, es de Francisco Hernández. Es un libro del año de 1600 ujú, donde plasma todo lo que de las plantas que se utilizaban. Pero no quiere decir en ujú, esta parte ujú, que curen todo. ujú. Hay algunas, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Sí, Las plantas medicinales no lo pueden curar. La demencia. No he encontrado yo planta medicinal que cure la demencia. exacto. Hay algunas plantas o algunas prácticas que sí son buenas, son accesibles, Ujú, pero no curan. Por ejemplo, les voy a platicar un ejemplo muy claro. ajá, Hay una persona que no dormía durante 48 horas, ujú, 72 horas, por la demencia, empieza a jalarse los cabellos, ujú, empieza a tener otras problemáticas de estado de salud. ujú, Y no es solamente, por eso digo que es colectivo, porque hay una persona atrás de ella que lo está cuidando. Pero ujú, si nada más es una persona, se empieza a cansar, no duerme, no descansa, no come a sus horas, las 24, 48 horas, no está durmiendo, ahora sí, la persona que le está cuidando,
Sí, Entonces empiezan otros problemas. No hay solo el problema del sujeto, el que está en la fase de la vejez, de sí. 80 años o 90 años, Ujú, sino también empieza a afectar a la tercera persona que ujú, lo está cuidando, ¿no? ujú, Precisamente entonces hay que recurrir a los otros medicamentos, los fármacos que empiezan a aparecer. ujú. Entonces busca uno la alternativa de los médicos, homeópatas, alópatas, diferentes medios para poder conciliar esta parte del sueño, ¿no? Ujú. Entonces, es muy interesante ver esa parte porque no es fácil, no es fácil para las poblaciones Sí, indígenas acceder a los servicios médicos. Más en esta zona de la que le estoy hablando, pues hay que trasladarse máximo 60 kilómetros. ok, Eso, si hay transporte y ujú, si hay hospitales, y si no hay hospitales, o en su caso, hay transporte, pero no hay gasolina. Hay gasolina, pero no hay chofer. Entonces, todo eso implica todo ese traslado. Pero también a partir de esto de los abuelos, ujú. es difícil trasladarlos. ¿Por qué? Porque se rozan, porque algunos abuelos y abuelas no están acostumbrados a utilizar calzoncillos. Entonces, cuando uno les pone esta parte de los pañales, Los se lo añales. empiezan a quitar y se empiezan a lastimar a los lados. Ujú. Entonces, son muchas cosas que implican. Eso es un concepto que muchas veces cuando uno está viendo ¿verdad? De afuera, uno no entiende que enfrentar condiciones terminales al fin de vida no nada más concuerda a los rituales, sino también en la accesibilidad a cosas como un pañal, ¿verdad? Como transportación. Y entre sí hay que mirar qué es lo que conlleva, ¿verdad? Enfrentar enfermedades como la demencia que no afectan a malas personas, eso es algo ya que todos alrededores, ¿verdad? Por eso muchas veces dice que vivir con demencia es no una mala persona que afecta, sino los cuidadores, la comunidad. Y yo he mencionado varias veces eso que en su alrededor de usted, usted ve que hay gente afectada con demencia. Le voy a preguntar lo mismo a ti, Yadi. ¿Has encontrado que la demencia está más eh, o tú la enfrentas más o está viendo que está más aumentando más? Hasta el momento de manera personal no, Ujú, pero sí algunas otras enfermedades ya en la población mayor y como lo comentaba el maestro José, es muy difícil con los abuelos porque no están acostumbrados a la medicina, ¿no? Un caso personal de la abuela que tiene más de 90 años que con la que convivimos fue un proceso larguísimo, yo creo que más de 10 años el tratar de intentar medicar algo a lo que ella no estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, creo que fue el mejor dejar que ella viviera ese proceso y no forzarla, porque por más terapias médicas, por más medicinas que hubiera, que se le recetaran, para no sentir quizá el dolor que ella tenía en su momento, ella no los aceptaba. Entonces, por parte de los hijos fue, pues, es una resistencia ella, ¿por qué? Porque desde niña nunca, pues, tuvo acceso a estos medicamentos, ¿no? Ni siquiera había un hospital aquí en la comunidad. Entonces, también esa resistencia de los abuelos al no aceptar esta medicina que nosotros ahora ya conocemos, ¿no? ujú, Es largo, les digo, yo lo vi al menos 10 años, que fue como el intento de, pues es que queremos que la abuela se componga, ¿no? Queremos que ya no le duela esto, queremos pero ella veía las pastillas y era más un miedo para ella. ¿Por qué me están dando esto? ¿Por qué yo cómo voy a saber que esto que me das me va a funcionar? ujú, Entonces creo que fue el mejor aceptar nosotros que es una etapa difícil ujú, y muy compleja para ella aceptarlo, ¿no? O sea, fue la resistencia de no, no, y hasta ahorita, o sea, ella sigue viva, escucha, come todavía, afortunadamente, pero jamás aceptó los medicamentos. O sea, era muy chistoso, hasta chistoso era porque ella hacía que se lo tomaba, pero no se lo tomaba, ¿no? Entonces, cuando lo descubren fue, es que la abuela no se está tomando la pastilla, o sea, hace que la toma, pero no la está tomando. ok, Fue les digo, un proceso largo, pero creo que también es entendible cuando ellos no están acostumbrados a esta medicina que nosotros hemos pues ya hecho que nuestro cuerpo se acostumbre, ¿no? Entonces ella ha vivido así por estos años sin medicina y conozco varios abuelos así, ¿no? Que se han resistido a la medicina, ¿por qué? Porque
no están acostumbrados a este tipo de procesos que nosotros quizá los hacemos más convencionales o que creemos que van a funcionar de la misma manera con ellos, Ujú. pero no es así. ¿Y cómo se enfrentamos el dolor? ¿Verdad? Mencionaste varias veces que aunque había medicinas que se podía tomar para el dolor y ella resistió, su abuela, ¿cómo enfrenta su abuela y su comunidad el dolor en el final de la vida? Ella lo hacía con masajes siempre, eran masajes que ella nos hacía también, porque yo recuerdo que de niña a veces me dice, ¿qué te duele? ¿No? Y empezaba a masajearnos, pero siempre fue con masajes. Ella solita se hacía los masajes, no dejaba que alguien se los hiciera, pero ella empezaba a masajear la parte del cuerpo que le dolía y con agua natural. Entonces, empezaba a humedecer las partes del cuerpo, pero sí siempre fue como esa terapia la que utilizaba, ¿no? No había otra manera en la cual ella consumiera algo, al menos en medicina tradicional tampoco, era solo a través de los masajes que ella lo hacía. ¿Y Y lo usted, sigue haciendo, les digo, ella afortunadamente todavía está, entonces es como ha logrado pues superar este proceso. ve algo diferente con las generaciones? Con las tías, los tíos, ¿no? Los abuelos, ve Mm, más cómo enfrentan el dolor ya la segunda generación, ¿verdad? Los hijos de tu abuela, que es tu... Sí, es muy distinto porque ya casi, yo me acuerdo mucho de los masajes que nos hacían, ¿no? A veces hasta con saliva, ella los hacía. Entonces, a veces cuando nos dolía olor, pues es que la abuela hacía así, ¿no? Nos pegaba de esta manera, pero ella es muy distinta a la forma en la que nosotros pues aliviamos ese dolor. Les digo, ella hasta ahorita lo hace actualmente y conozco a varios abuelos que también lo han hecho, ¿no? O sea, no es que no creen en la medicina, pero pues no están acostumbrados a eso y lo han hecho. O sea, las generaciones ya de mis papás, que son las generaciones que nacieron alrededor de los años 60, 70, ya no, o sea, ya se perdió, creo que es la última generación al menos de la abuela, que ya son los últimos, y que yo lo veía, ¿no? Con la pandemia que se llevó muchísimos de nuestros abuelos, decía, es que se llevó todo el saber de nuestro pueblo, porque ellos son los que tenían guardado todos esos secretos que no nos dejaron. ¿Y usted, señor Zaragoza? Aquí preguntabas sobre qué tanto ha crecido o va creciendo la población indígena en Ujú. adultos mayores. Sí. En total, de acuerdo a la Secretaría de Salud, Ujú, hay alrededor más de 1 millón ujú, de hablantes de lengua indígena que son adultos mayores. ujú. Entonces estamos hablando que, recuerdo que le comentaba yo que nacieron en los 40, Sí. entonces tenemos alrededor de 1 millón. Entre las más poblaciones más que tienen mucho más son Ujú, los de nahuas, los mayas y los zapotecos. ujú, Y de ahí las otras poblaciones indígenas que ujú. existen en nuestras comunidades. Ahora, en este tenor, sobre esta temática de cómo enfrentan el dolor los familiares. Sí. Hay algunos que abandonan a sus padres, hay Ujú, algunos que prefieren irse a otra parte o aportar dinero, y lo último que dejan es la última persona con la que vive el abuelo o la abuela. Pues, ¿por qué lo dejan así algunos? No estoy hablando en general. En sí. este contexto lo dejan y dicen, es tu responsabilidad, se te quedó a ti la casa. Te dejó Ujú, la casa mi mamá, te dejó la casa mi papá, ujú, entonces quédate tú y eres la responsable. Pero aquí el problema empieza a aparecer cuando la persona, el adulto mayor, empieza a tener problemas de esfínteres, pierde el olfato, ujú, pierden la noción del tiempo, pierden esta parte cuando están en casa, lo dejas en casa y de repente regresas y ya no está, que se fue a un potrero, que le llamamos aquí en la comunidad, o se fue a cortar la leña, o se ujú, fue a otra parte al comercio, o ujú, regresa a esta parte de su mente, regresar, si no era de esa comunidad, se va a la otra comunidad. Entonces empiezan esas problemáticas, es decir, el que lo cuida ujú, anda preguntando dónde está la persona, ¿no? ujú, Y lo encuentran al mismo día
al segundo día o hasta el tercer día, porque se pierden la noción del tiempo y se regresan a sus comunidades las personas o se van a sus parcelas donde trabajaban, ¿no? Las abuelas prenden la estufa, pierden el olfato. Me he encontrado con una persona que cuando llego yo a las 8 de la mañana y olía mucho a gas y le preguntaba yo, ¿qué huele, mujer? Me dice, no, yo no huelo nada. Ya. Y cuando ves los esfínteres, ya no lo retiene. Empiezan muchas problemáticas en ese aspecto. Entonces los familiares dicen, ¿yo por qué me tengo que cuidarla, no? Si a mí no me dejó nada, ¿no? No me deja ni una casa, no me deja ni un terreno, no, o sea, no me deja bienes materiales. Entonces empiezan esas problemáticas de la familia. Hay algunos que sí se acercan, no digo que todos, se acercan a vivir esa parte, a apoyar a la familia, a vivir en esa parte de la parte terminal del sujeto. Hay muchos que estamos acostumbrados en las comunidades indígenas de que, bueno, esa parte se va acercando, se va acercando la muerte. Y hay que estar presentes todos, hay que unir fuerza. ¿Qué sucede entonces? Familiares no biológicos y traen en esta comunidad atole, pan, todo lo que puede consumir el otro sujeto, ¿no? A lo mejor no lo consume la persona que está delicada de salud, me refiero a los abuelos, Sí. pero puede consumir la persona que lo está cuidando. Entonces se empieza a llenar de productos no perecederos que se le traen hasta fruta, personas que vienen, migrantes que han trabajado en otros estados, tanto en México como está en su país, hay totonacos también en Dubái, hay en España, o sea, la migración es compleja. Entonces, estos muchachos, cuando regresan a las comunidades, mi tía está delicada de salud, entonces ya le llevan, si no la ayudan económicamente, le llevan fruta, verduras o leche, pan. Entonces se vive en colectivo esa parte, a pesar de que no lo cuiden las 24 horas, porque a Sí. veces se queda la última persona que viene allegada. Pero también hay sujetos que no les gusta que los cuiden las otras personas. No quiero que me vea, no quiero que vea mi cuerpo, no quiero que me toque, precisamente por las abuelas. Algunas abuelas todavía tenemos aquí en esta comunidad que no se hacen bueno, no conocen un ginecólogo. El Es- único que me podía ver era mi marido. Los demás nadie puede verme, ¿no? Y un hijo no puede ver a una mujer, entre comillas, una abuela no se deja. Algunas abuelas dicen, sí, Sí. es normal que me hagan este tipo de estudios, ¿no? Y que Sí. se acercan conmigo mis hijos para que me cuiden, para que me limpien, para que me alimenten, que me den de comer. Pero regresamos a de que depende de qué enfermedad crónica degenerativa padece el sujeto. Por eso decimos aquí en este contexto, mientras camine es un gran problema. Si ya no camina, ya está en cama, no te preocupes, no se va a mover de ahí, no se va a ir a ninguna parte el sujeto, el que está padeciendo, no se va a ir a ningún lado, solo cuidarlo, mantenerlo, darle, como bien lo dijo Marisol, darle los masajes, darle los cuidados específicos para que pueda estar bien, ¿no? Okay. Yani, ¿tiene algo que decir de lo que acaba de decir el señor Zaragoza, perdón. Sí, compartirles, justo como le mencionaba, depende mucho de la condición en la que esté la persona ya mayor. Como les decía, me tocó trabajar en el municipio de Temoaya y justo hablaba sobre la vulnerabilidad de las mujeres mayores, ¿no? Ser mujeres vulnerables, ser mujer indígena es más aún. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no hablan pues el español, ¿no? Entonces eso vulnera más sus derechos cuando una persona llega ya a una edad adulta y sobre todo con una discapacidad. Okay. El poder acceder también a un servicio médico no siempre es garantizado. ¿Por qué? Porque no pueden hablar el español. Me tocó ver distintos casos en donde el DIF municipal es el que se encarga con un solo transporte de llevar a las personas que tienen algún padecimiento, alguna discapacidad a la Ciudad de México
para que tomaran tratamiento, pero muchas veces la persona que les atiende pues no tiene los conocimientos de su lengua, ¿no? Entonces no sabe qué es lo que requiere, cómo requiere que muevan a la persona, a dónde va o qué necesita. Entonces creo que esa es una dificultad la que hace que las personas pues prefieran desistir ante ese tratamiento o ante el acceso a la medicina, ¿no? Porque no están como tal en ese entorno, aunque pudiéramos decirlo, es el municipio, es alguien que conoce quizá la lengua, las personas mayores pues no hablan tampoco todas el español, ¿no? Hay personas que no lo aprendieron, entonces creo que eso también dificulta y limita cómo ellas terminan pues ya esta etapa final. Hay mujeres que trabajan ya hasta que a veces la condición física de uno se lo permite, ¿no? Porque es hasta el momento en el que dejan de ganarse una moneda para subsistir. En algunos casos en donde las mujeres se quedan pues solas, se acompañan de otras abuelas que son de la misma edad, ¿no? Porque es quien te entiende, es quien, con quien comes, entonces creo que eso hace que también vivan otro proceso distinto, pero creo que una limitante siempre es esa, que son mujeres indígenas, son mujeres ya mayores que tienen una discapacidad y sobre todo que no tienen el acceso a poder comunicarse con otra persona en su lengua. Entonces eso limita también cómo viven este proceso. Y alguna forma yo creo que puede ayudar es qué papel puede crear la educación y la conciencia pública, ¿verdad? Especialmente para fomentar una mejor comprensión de cómo hay diferencias en género, ¿verdad? Cómo una mujer o abuela enfrenta el final de la vida. ¿Usted cree que hay un papel para, no quiero decir algo político, pero para los que están en frentes de organizaciones? ¿Usted cree que hay algún papel que pues, ellos pueden desarrollar? Vamos a comenzar con este señor Zaragoza. Ah, bueno, hay organizaciones de traductores de lenguas indígenas que han intervenido en diferentes espacios, tanto hospitales como en tribunales para ejercer este derecho, ¿no? Ujú, Normalmente en las comunidades siempre lo acompaña una nieta, una nuera o una hija, la persona que va. En este aspecto, las abuelas son más vulnerables ujú, en diferentes aspectos. Una es quién lo cuida, ujú, mujer, y si no tuvo hijos, ¿quién lo va a cuidar? ujú, Porque esa es la cuestión, porque hay que revisar esa parte. ujú, Si no tuvo hijos ujú, y si fue monja toda su vida, la ujú, explotaron y después nos la regresan a la familia, ¿quién la ujú, cuidan? Y si fue alcohólica, esta parte, porque no todos son así de el término de la vida, todo ujú. es maravilloso o todos tienen el conocimiento. Exacto. Hay diferentes tipos de sujetos, por eso tiene que ver esta parte. ¿Quién es el que va haciéndose abuelo? ¿Quiénes son? ¿Por qué están así? Y en esta parte de las políticas públicas aquí en México, Ujú, pues los agarró de sorpresa porque de los años 80 para acá, la tasa pues no se movía tanto, ujú, pero el índice de vida es que ha crecido. ujú, Entonces, si antes se morían de 70, pocos abuelos murieron de 100 años. ujú, Lo registré precisamente en la peste española, mal llamada peste española, ujú, del año de 1918, 18-19, ujú, que lo trabajé también en estos contextos, ¿qué abuelos fallecieron de esa edad? Entonces son muy pocos, pero ante esta situación de que hay más medicamentos, hay otras posibilidades económicas y consumen otro tipo de cosas, ujú, tratamos de que los abuelos vivan un poquito más. Entonces empieza a ver esta parte del crecimiento poblacional de los abuelos. Claro, no quiere decir que todos tengan demencia, que ujú, todos terminen en cama, algunos han padecido de un infarto. ujú, La semana pasada falleció una persona que le compramos, porque participé, estoy parte de una organización donde me piden medicamentos y entonces les digo, mira, no los puedo llevar ahorita, pero de que la siguiente semana lo tienes, ¿no? ujú, Y entonces buscamos herramientas para que puedan aguantar más o vivir un poquito bien. ujú, ¿Qué es decir bien? Que tengan las condiciones sociales
que tengan las condiciones de alimentación para que puedan estar bien, que tengan un baño, que tengan la higiene que debe de tener una persona y quien la cuide, ¿no? Y en el discurso político, pues no lo existe, no hay, solamente lo utilizan como bandera para los votantes, ¿no? Okay. Siempre ha sido así, de que los abuelos primero, pues, sí, pero mientras voten por ellos es lo más importante. Entiendo. ¿Y a ti qué dices de lo que primero la educación y cómo algunas organizaciones pueden ayudar a retorno al vida? Y vamos a seguir después a hablar de los términos muertes buenas y muertes malas. Y creo que, señor Zaragoza, usted dijo algo, ya por un poco dijo cerca de la higiene y qué se considera una muerte buena. Y quiero saber también, Yadi, ¿qué tú consideras una muerte buena y una muerte mala en su comunidad? Muchas gracias. Justo retomando la pregunta de las estrategias políticas que en México se han implementado, creo que lo decía muy acertadamente el maestro José, se ha utilizado más como un tema político y creo que justo lo he escuchado últimamente, ¿no? Como ya no abusar de los abuelos, ya no usar a los abuelos como los votantes, ¿no? Porque eran quienes en ese momento podían engañar, porque así eran las comunidades, ¿no? Quien no sabía leer, quien no sabía escribir, era quien se podía engañar, entonces eran los abuelos. Actualmente pues se trabaja como en estrategias de cómo beneficiar a los abuelos económicamente, pero creo que se ha quedado hasta ahí, hasta el término económico. Entonces no llega quizá a todos los abuelos, entonces tampoco es como una estrategia buena. Creo que se ha quedado ahí en el tema político. Afortunadamente sí hay asociaciones que creo que son las que han aportado más en este tema, porque llegan hasta la comunidad, ¿no? Es muy diferente plantearlo como política y muy distinto ya estar en la comunidad realmente con quien lo necesita. Retomando lo que mencionaba de que es una muerte buena y que es una muerte mala, yo creo que identificando como bueno serían las condiciones, como ya lo decían, en las que ellos mueren o tienen este término de vida, y sobre todo quiénes están con ellos, ¿no? Cómo fue este proceso ya de sus últimos años, porque pues efectivamente todos tienen pues diferentes actividades en la comunidad, ¿no? Está desde el abuelo que era quizá el jefe supremo de la comunidad, está la abuela que era la cocinera de la comunidad. Entonces creo que eso también depende de mucho de cómo ellos terminan sus últimos años. Y pues una muerte mala yo creo que no se ha visto como tal, creo que independientemente de la condición que ellos mueran, si fue una persona con otros términos, pues no es como tal una muerte mala, porque como yo lo decía, no es que se termine la vida. Al final de cuentas, creo que es algo que también se ve en las comunidades, vas a llegar a la otra vida, ¿no? Y tienes como esa oportunidad de regenerar o hacer bien lo que tú no hiciste aquí terrenalmente, ¿no? Entonces creo que no hay como tal una muerte mala aquí en la comunidad, porque al final pues llegas a otra etapa de tu vida. Muy bien, y eso yo creo que conlleva una de las preguntas que voy a hacer hoy, es una vida completa. Yo creo que escuché desde que comenzamos que no es un final, ¿verdad? Entonces, no siendo un final, ¿cuándo podemos o no podemos decir que es una, aquí en lo que estamos en esta tierra físicamente, que es una vida cuando la persona fallece? ¿Llega a ser una vida completa o esa frase o concepto no es algo similar en sus comunidades? Señor Zaragoza, primero. Ujú, Bueno, yo creo que regresaré a la pregunta de la que es la muerte buena, que es la muerte mala. Yo recuerdo haberlo comentado hace rato que pues, el término de que tengan buena higiene, ujú, que tengan las condiciones mínimas de estar bien, ujú, una buena alimentación, ujú, y que los cuiden, que los limpien. ujú, Pero también hay personas que están abandonadas en sus casas, a ujú, pesar de que son indígenas. ujú, Me ha tocado ver esta parte que llevan 6 meses de que no las bañan, ujú, no tienen esa higiene. ujú, Entonces la comunidad dice, qué muerte tan fea, qué ujú, muerte tan horrible. ¿Cómo es posible de que la hayan hecho sufrir así? ujú, ¿Por qué no se la llevó el Señor antes? Es, tiene que ver con el catolicismo, con estas religiones, ¿no? ¿Sí?
¿Y me Sí, puede repetir la pregunta, perdón, por favor? no, está bien. Y también, antes que siga la pregunta, también el término, que estoy pensando dignidad, ¿verdad? Sí. Dignidad propia, dignidad de una comunidad. Y suena como, aunque eso esté pasando, las personas que pueden estar viendo de fuera para adentro, am, pueden estar pensando que quieren un fin con dignidad, ¿verdad? Así es. Y eso es algo que yo creo que es global, ¿verdad? Que todos podemos decir, no tanto cómo morimos, sino como que sentimos que aportamos o fuimos importantes y fuimos queridos. Y eso es algo que yo creo que es algo que es permanente en esta vida, ¿verdad? Y eso me lleva a preguntarle la vida completa. Como usted Ah, sabe, esta organización se llama Completed Life, vida completa. ah, Y una de las perfecto. preguntas de los panelistas es si ese concepto, si hay algo similar o alguna frase que hable de esto y la noción de una vida completa es algo que ha enfrentado usted en su comunidad, siendo ya que hay ¿verdad? La vida sigue. Aquí físicamente alguien fallece, pero no se termina. So, ¿hay algún punto usted considera que que podemos decir que esa vida está completa o no? Eh, Son varios factores. Ujú, Una de ellas sería precisamente cuando una abuela me decía, a veces ujú, ya me quiero morir, ya me quiero ir, ya ujú, quiero descansar, ujú, pero amanece el otro día y tengo hambre y ujú, vuelvo a comer. Entonces uno se sonríe porque dice, a la vez se quiere ir y a la vez no, y dice, me ujú, resisto, quiero comer, quiero seguir comiendo. ujú, Y creo que los de la biología han buscado esa parte de conocer por qué dejan de comer las personas cuando están en esa etapa final. ujú, Entonces hay algunos que dicen, cumplió con todo lo encomendado, ujú, todo lo que tenía que hacer lo hizo. ¿Qué es eso? Vio hijos, vio nietos, vio a veces tataranietos, entonces todo eso implica que esté bien con un ciclo de vida, que cumplió esa parte el abuelo, ¿no? ujú, Entonces, esa es la parte de la otra vida, ¿no? Que ujú, está bien y los recuerdos quedan en el espacio físico donde se desarrolló precisamente el sujeto, histórico, biológico, social. ujú, Entonces, eso es lo más interesante porque está ahí presente, aún estando ya muerto. Pero eso es lo importante de que cumplió con esa parte de la vida. Hizo, y algunos, como bien lo dijo Marisol, ujú, cumplen con la mayordomía, con ciertas prácticas culturales en la comunidad, ujú, tienen otros estatus, ujú, estatus social que los reconoce en la comunidad. No, algunos dicen, si no cumpliste una mayordomía, no hiciste un evento de magnitud, dicen, este cuate, esta persona no cumplió. Se comió nomás de él lo que trabajó, no lo compartió. Pero si lo compartió, entonces dicen, sí, esta persona tiene un estatus social y compartió con todos sus conocimientos, sus creencias, sus prácticas que le fueron transmitidas de generación en generación, aunque los vayan modificando actualmente los jóvenes. exacto. ¿Sí? Y creo que es muy bello lo que dijo, porque eh, creo que pude ver que hay una, no voy a decir un ciclo completo, ¿no? Pero hay algo que nosotros queremos, anhelamos o queremos hacer en lo que estamos aquí físicamente. Y si nos sentimos que llegamos allá sin llegar a la demencia o podemos decir, ok, aquí hice lo que tuve hijos, tuve nietos, maybe tataranietos, o pude hacer una casa para dejar para a las generaciones. Nos sentimos no tanto completos, sino nos sentimos como que pudimos dar, ¿verdad? Yo creo que dar es una palabra que conlleva mucho, ¿verdad? Y, y creo que es una cosa maybe que podemos decir es parte de la vida, y que no llega a sentir satisfecho.
¿Hay ahora, Yani, algo así que tú puedas o puedes, que has visto o es una experiencia que te llegue a ver, bueno, Didi, sí, yo creo que diste, dar es algo que es valioso en nuestra comunidad? Sí, justo ahorita que decía el dar y el satisfecho, ¿no? Me recordó mucho una frase que decimos aquí en la comunidad, que le he escuchado mucho en los abuelos, es en otomí, Ranankeje Karatzinke, es como ya está muy rica esa comida que van a compartir las personas cuando fallece el adulto, ¿no? Es una frase que yo he aprendido y que he escuchado siempre. Cuando una persona mayor fallece, ya no es esa tristeza porque al final de cuentas cumplió con ese ciclo de su vida. Entonces, yo recuerdo que a veces platicando en el camino, en la comunidad, se dice eso, ¿no? Gran Karatzin, es como ya estaba rica, o ya está rica, ya nos va a saber rica esa comida, porque más que una tristeza es compartir, es dar. Cuando la persona fallece, se comparte una comida en su domicilio, ¿no? Se prepara, hay quien hasta antes de fallecer dice qué es lo que le gustaría compartir, ¿no? Yo quiero mole, yo quiero esto, y el día que yo me vaya, no es un proceso de dolor, más bien es casi una fiesta, ¿no? Entonces se comparte con la comunidad y cuando las personas dicen esta frase que les compartí en Otomí es porque ya esa persona había cumplido ese ciclo, ya está muy rica esa comida que se va a compartir con su familia, con la comunidad. Entonces es algo que yo antes cuando era más pequeña decía, pero ¿qué es? ¿Por qué lo dicen? ¿No? Porque ya está rico, porque si alguien se va, porque en ese entonces yo no lo entendía, ¿no? Era una niña y yo decía, ¿por qué dice que está rico si alguien fallece? Poco a poco fui aprendiendo que era porque realmente ya se había cumplido ese ciclo, ya estaba esa persona pues cerrando esa etapa aquí terrenal, ¿no? Entonces, cuando es así una persona mayor, se dice esa frase que yo les compartí, ya estaba rico su frijol y ya era momento de irse, ¿no? Entonces, creo que es esa frase la que aquí en la comunidad se dice y no se dicen todos porque si es una persona joven y es una persona que todavía quizá no le tocaba, pues no se dice esa frase, ¿no? Que ya había cumplido ese ciclo como lo es con los abuelos. Gracias por compartir, aprendí algo bien bello. Gracias. Y el señor Zaragoza, ¿hay una frase que usted pueda distinguir eh, que hable sobre los rituales después que la gente ya fallece? Pero son diferentes tipos. Dígame. Una de ellas es precisamente, por ejemplo, ya lo mencionaba Marisol, Ujú, cuando la gente muere joven, ujú, dicen Pashkat va. mm, Pashkat va, que es una pérdida desagradable, ¿no? mm, Porque ni siquiera dejó ver sus hijos crecer, ¿no? ujú, Y si es niño, pues es diferente, ¿no? Dicen, Pashkat va, Huachascata", dicen, ujú, pobre niño, ¿por qué se fue tan temprana edad? No, no vivió, ¿no? ujú, Pero también aquellos que se suicidan, que ujú, también hay que hablar de suicidio, ¿no? También de ujú, drogadicción en estas comunidades. ujú, Y dice, está echando a perder su vida. Nakmakamash tartamatis. Está perdiendo, está echando a perder su vida, ¿no? Entonces, pero cuando ese abuelo dice, no, cumplió con todo, ¿no? Se va feliz, la ujú, familia está feliz, entre comillas, y la comunidad, ¿no? Y todos se preguntan si murió de 90 años o de 100 años. ¿Cuánto tiempo vivió? 100 años, 90 años. No, nosotros no lo vamos a alcanzar. Si llegamos a los 60, 70, ya ujú, nos damos por bien servidos, ya es tiempo extra, dicen. ujú, Entonces, esta parte de la vida, dicen, hay una frase que escuché de una abuela, dice, "Nelkiti yukshikli, ni chale ni tushama, saka ya ni tamabanan, saka ya ni dionzayan, ya ni maxkuja", dice. Esta persona, mi hijo, dice, no solo se fue a comprar, no fue a otra comunidad a trabajar, no va a regresar mañana, pero me siento bien, ujú, que estoy consciente de que se fue una persona responsable. ujú, Entonces, hay mucha conciencia ujú, de que ya no va a regresar físicamente, pero entre el pensamiento colectivo
de una comunidad, estamos pensando que en noviembre van a regresar y hay que hacerle su fila de florecitas y todo lo que consumía, ya lo dijo Marisol, mole, tamales, pan, refresco también aunado de que nos gusta el azúcar para la diabetes. Entonces ponemos refresco, cervezas, vinos, adornamos el altar para esperarlos, porque tiene que regresar, tiene que venir. Es un ciclo que no está terminado, que no termina ahí nada más el ir al panteón y dejarlo ahí, sino lo contrario, va a regresar algún día. A lo mejor no lo vemos físicamente, pero está aquí. Y lo tenemos que poner la ofrenda después del mediodía, después de las 2 de la tarde. Y tenemos que acompañarlo el día 3 de noviembre. Y la familia se junta para ir a verlo. Bueno, los que practicamos, entre comillas, una población cercana a la religión católica, los que ya son de otras religiones, testigos de Jehová y todas estas líneas, entonces ya no lo hacen, ya no lo practican, a pesar de que son de una comunidad indígena. Ellos dicen, se murió ya, ahí nos vemos, ¿no? Pero eso es lo más importante de que no termina, no termina. Es una etapa de la vida, es un ciclo más que se comparte, que se hizo en este contexto. Y siempre estarán presentes los abuelos, siempre estarán presentes. Históricamente, en la memoria de los habitantes, los familiares, siempre dejarán rastros a las nuevas generaciones. Thank you very much. Ay, gracias. Su narrativa, yo creo que yo mismo siento la presencia de sus antecedentes, porque fue algo bien emotivo. Y yo sentada aquí misma, yo me sentía como que estaba ahí. Y quisiera, Giadi, a ti también, tener la oportunidad de llevarnos como que si uno estuviera ahí. Am, y cómo es que enfrentamos el final de la vida en tu comunidad. Retomando este ciclo, creo que aquí en la comunidad así se ha visto, no es el término ya de como tal de la vida, ¿no? Ya lo dice nuestro José, cómo se espera a los difuntos en el mes de noviembre, este ritual de saber que están ahí, de que vienen a comer esa comida, ¿no? Muchos dicen, es que esa comida si la comes ese día no te vas a ver igual a como ya la probaron después cuando vinieron a visitarnos, ¿no? Entonces, creo que se conserva aún la tradición aquí, al menos en la comunidad Tomí, a pesar de que ya, yo les decía, estamos casi consumidos por la ciudad, ¿no? Porque creo que cada vez más es una comunidad urbana que una comunidad rural, pero se siguen pues conservando las tradiciones. Creo que es algo que se reconoce mucho aquí en esta comunidad de cómo se siguen conservando y sobre todo yo creo que el Día de Muertos, ¿no? Que se conoce aquí en México, aquí en esta comunidad que yo les digo que es San Cristóbal Huichochitlán, es la zona norte del municipio de Toluca, es de las pocas comunidades en donde se realiza lo que es ir a velar a los muertos, no solo ir a dejarle las flores, sino ir a la tumba del difunto, visitarlo, quedarse con él toda la noche. De hecho es una fiesta, hay música, hay mariachi, hay música de viento por todos lados y es una fiesta el poder convivir otra vez con la persona que eternamente ya se fue, pero que te viene a visitar en ese momento, ¿no? Entonces creo que no es, como yo lo decía, una despedida como tal, porque cuando uno se vaya, ya sea así en la juventud o quizá más mayor, pues se encuentra con los familiares que se adelantaron, ¿no? Entonces creo que nos han enseñado que más que un proceso doloroso, es un proceso pues de poder saber que cuando ya uno es mayor se cumple el ciclo, cuando no es así, pues quizás sea un poquito más doloroso, pero pues es un ciclo, o sea, no va a terminar. Gracias por sus palabras y de verdad que estamos bien, muy agradecidos por compartir sus historias, sus narraciones y en un futuro nos gustaría saber también cómo en generación o cómo en el futuro llegamos a enfrentar cosas como la demencia
y planificas los planes y cómo eso impacta tanto no a la persona que padece de la enfermedad, sino los entornos, toda la familia y la comunidad. Pero millón de gracias. Gracias a IADI, Marisol Santiago y el señor José Zaragoza. Y esperamos, y espero que no sea esta la última vez que escuchamos de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Jamadigen Gracias a ustedes que les interesa conocer qué es lo que pasa acá en nuestra comunidad. Tlacosamate que Paxcatzinil, dicen en mi comunidad, y en Tlacosamate que es en náhuatl, ¿no? Y Paxcatzinil es Totonaco. Gracias. Bueno, thank you very much. Buen día a todos. Estamos emocionados de traerles a todos ustedes una muy importante conversación. Mi nombre es Danuris, apodo Didi, y como asesor de la organización Completed Life Initiative, es un placer y honor introducir a la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, médica oncóloga del Instituto Nacional del Cáncer del Perú, donde ha jugado un papel clave en la lucha contra el cáncer en el Perú y América Latina. Dirige varios programas de investigación sobre el cáncer, en particular el relacionado con el cáncer de mama en mujeres de comunidades nativas andinas. Buenas tardes, doctora Vidaurre. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes el día de hoy y compartir estas experiencias de apoyo a nuestros pacientes y con esta oportunidad de esta colaboración para mostrar un poco las iniciativas que están realizando en el grupo de cáncer. Qué bello. Y para comenzar, ¿qué le gustaría compartir con la audiencia sobre su ilustre carrera trabajando con la cultura andina? Es muy importante para países como Perú, donde mucha multiculturalidad, sobre todo en Perú, que tenemos 3 regiones geográficas bien marcadas, diferentes, costa, sierra, es un espacio muy difícil de afrontar, sobre todo en las intervenciones que tienen que ver con poblaciones nativas, poblaciones indígenas, tanto andinas o de la selva de la Amazonía de nuestro país, y durante la implementación de todos los programas de prevención y control del cáncer, sobre todo en el Plan Esperanza, tuvimos mucha oportunidad de actuar tanto en la prevención del cáncer del cuello uterino, con intervenciones diferenciadas que se acercan en la comunidad, pero también en la parte final de la vida, con los cuidados paliativos y los soporte complementarios. Y cada espacio y cada comunidad es diferente dependiendo de la capital. Exacto. Sí, leí mucho sobre su plan de prevención. Incluso leí también que le otorgaron un premio por sus esfuerzos. Y yo sé que es difícil porque cuando uno lucha contra la prevención y la cura, ¿verdad? Desafortunadamente algunos de los pacientes, ¿verdad? Llegan a un punto que ya se le declara que tienen el final. Ahora quisiera saber, ¿cuál es la diferencia o el enfoque único de las culturas indígenas en Perú hacia el final de la vida y la diferencia de los enfoques convencionales? Es muy diferente, ¿no?, entre cada población. El enfoque principal de en Perú es que el paciente al final de la vida no quiere sufrir, quiere que el paciente sea familia. Viene todo, si es un paciente de una comunidad más oriunda, más nativa, vayan todos los hijos, el papá, la mamá, los abuelitos, todos están juntos y todos quieren estar en ese momento en el hospital o estar alrededor del paciente. Entonces, es una cultura también que piensa que cáncer, por ejemplo, es un tema de castigo, es un tema digamos, que tiene que ver con la brujería, con todos los conceptos culturales, digamos, de creencias
también religiosas. Ujú. Es difícil afrontar de igual manera en cada paciente. Claro. Este mayor modernidad tiene una actitud más religiosa, de oración, de también el acompañamiento es clave y evitar el sufrimiento y el ¿Y cuáles son algunas, pensando, ¿verdad?, evitar el sufrimiento? Supongo que las culturas indígenas hay algunos modos que usan. ¿Cuáles son unos de los modos que usan para evitar el sufrimiento? La mayoría de nuestros pacientes que llegan en etapa terminal o ya están en cuidados intensivos tienen acceso a la hora del manejo del dolor. Y eso es casi ya es una estandarización, sí, independientemente de la cultura o la forma de ver la vida del paciente. Sin embargo, los pacientes que son, digamos, de las zonas andinas o las zonas amazónicas, tienen muchas creencias de la medicina, de la terapia alternativa. Y ellos también, al mismo tiempo, el 80% de los pacientes, según lo que se ha hecho acá en el instituto, usan al mismo tiempo terapias alternativas, sobre todo en el momento cuando ya les dicen que no hay oportunidades de tratamiento convencional. Y casi todos usan raíces, van al chamán o van al brujo, les dan indicaciones, incluso cosas muy difíciles de creer que pueden hacer los pacientes, hacen de todo para afrontar ese final de la vida y prácticamente le ayudan en su propia comunidad estas personas y también al mismo tiempo reciben tratamiento del dolor. Tradicional, ok. Y usted dijo algo bien lindo, que es toda una comunidad, ¿verdad? Se involucra la familia entera, todos sus seres queridos. Y las narrativas son herramientas bien potentes y importantes para comunicar cómo es el final de vida en culturas indígenas. ¿Usted puede narrar o decir alguna historia sobre un paciente que ilustra esa tradición o ritual? Bueno, nosotros hemos implementado el centro oncológico en Lamas, que es una comunidad en donde hay un porcentaje de comunidad nativa, en la selva de Perú. Es un centro de quimioterapia. Se ha implementado también el programa de navegación de cuidados paliativos. En ese escenario, de los testimonios que hemos recibido de la misma comunidad nativa, es que ellos se han sentido acompañados del cuidado clínico en el hospital que queda cerca del barrio Indio. Pero también han sentido que es importante el médico, el personal de salud vayan, Sí. pero al propio lugar donde está el paciente. Y la mayoría de los pacientes aún prefieren estar en su casa. Ok. Sí, eso es algo bien importante, ¿verdad? Porque se sienten en su propio Su ambiente. propio ambiente y los rituales que realiza la propia comunidad en el momento de que el paciente ya está en etapa final de la vida, lo realiza con mayor comodidad en su casa. Entonces, ese acompañamiento del paciente que respetando sus formas, hay la simbiosis entre el manejo convencional y la práctica cultural en el centro oncológico de la. Ok. Y así como usted ha describido, ¿cómo puede uno trabajar juntos, ¿verdad? Las dos, los ritos o indígenas y también la medicina convencional. Y aquí en Norteamérica hay términos que consideran una muerte buena y una muerte mala. ¿Usted cree que en Perú se considera estas dos ideas? Y si es así, ¿hay nombres o cómo puede describir algo que
diga que es bueno o malo? Creo que la mayoría de las personas que están en tratamientos oncológicos, independientemente del lugar cultural donde se encuentran, consideramos que están viviendo con dolor, angustia, con soledad, Ujú, una parte tranquila, digamos, más que buena, tranquila, que esté el paciente básicamente sin dolor y que esté conectado con su familia, con su comunidad. La mayoría de los pacientes, por ejemplo, que están en el IME ujú, y son de la selva o de la sierra, piden al final, cuando que se les traslada, al final cuando se les dice que ya no hay mayor opción, de incluso cuando están en malas condiciones clínicas, que se les traslade ujú. a su lugar de origen, y los quieren estar donde han nacido y quieren terminar esa etapa de su vida con sus propias culturas, con su propia forma de ver la vida, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Si hay un paciente en etapa final, Ujú. pedimos lugar de origen con el apoyo que corresponde en esa localidad. Claro. Y en cómo supimos, bueno, no podemos imaginar cómo usted llegó a trabajar ¿verdad? En los dos campos. ¿Hay una historia usted que usted considera que fue formativa para usted para llegar al campo que usted está ahora? Sí, yo soy oncóloga Ujú. porque mi padre falleció de cáncer. Mi padre es de la selva, yo soy Ah, ok. en la zona donde les cuento de está cerca, Tarapoto está cerca de Lamas. Ujú, Y mi padre, la experiencia que he vivido en la enfermedad, ujú, familia de paciente, con mi padre es más o menos cultural. ujú. Hemos venido a Lima para poder diagnosticar la enfermedad, sería 50. Llegó un momento eh, que ya no se podía resolver el problema oncológico y mi padre me pedía que regresara a Tarapoto, porque él creía que ahí en plena naturaleza, con los brujos y los chamanes, Ujú, podía salvarse. Y yo, como estudiaba medicina, pensaba que yo hice hasta el último ujú, esfuerzo científico ujú. para lograr resolver el problema de parte. Claro, Y claro. él pedía que se le dé Ujú, uña de gato, pedía que se le dé ujú, morita, o ujú. todas estas plantas medicinales de la selva. Sí. Y llegó un momento que, bueno, se falleció en el instituto, pero llegó un momento en que yo pensé, Ujú, ya no había mucho que hacer. sí. Si yo hubiera podido dar las oportunidades para que viva esa etapa final, Ujú, como hay que. Y es sí. por eso que ahora la forma de enfrentar la etapa final de los pacientes oncológicos es distinta por esa experiencia vivencial que tuve con mi padre. Gracias por compartir. Yo sé que son historias que uno como hija, ¿verdad? Y conmueve porque uno lo último que uno quiere es que nuestros seres queridos suframos. Y usted está haciendo un trabajo fenomenal en su campo de oncología. Now, ¿cómo pueden usted cree los médicos apoyar mejor a las personas y familias que se acercan al final de la vida en general? Creo que lo más importante en la vida es explicar la situación al paciente y su familia, en caso que el paciente no esté en condiciones para conversar, por lo menos con la familia, hay que ser abiertos y contar cuál es el pronóstico y qué es lo que se puede hacer. Tomar una decisión compartida con la familia respecto
aceleración, respecto al manejo del dolor, Sí. o respecto a si va a fallecer en casa, ¿no? O los riesgos, ¿no? De movilizar a un paciente de un sitio a otro. Ujú, Entonces, toda esa conversación hay que tenerla por anticipado ujú. y constantemente, porque van cambiando y van sintiendo diferentes sentimientos encontrados. Es un momento difícil de Sí. afrontar, pero el estar permanentemente en la conversación Ujú, ayuda a que sea más fácil ujú, y dejarle, si ujú. quiere el tema espiritual. Ujú. Acá somos católicos, Sí. muchos católicos religiosos, espirituales, que van y visitan a los pacientes, hacen rituales religiosos, Ujú, y al mismo tiempo que se encuentre también espiritualmente ujú. y con su familia. Qué lindo. Y yo lo que escucho en todo lo que usted dice es honrar los deseos de las personas, ¿verdad? En lo que están, en lo que están vivientes y pueden decidir qué es lo que prefieren y cómo es que vamos a llegar a un punto que ellos al final de la vida puedan estar a donde quieran estar, con quien quieran estar. Y usted está haciendo un trabajo que todos podemos querer llegar ahí, ¿verdad? Como practicantes. Usted mencionó muchas veces cuidado paliativo, que es el comfort, ¿verdad? Eso es algo que es bien importante para usted. Así es, los paliativos son parte de todas las acciones de control de cáncer, porque el control del cáncer va en un continuo, Ujú, la prevención, el tratamiento hasta los cuidados paliativos, porque los pacientes oncológicos ujú, son potencialmente curables, ujú. progresa la enfermedad y hay que ayudarles en la etapa final de la enfermedad y nunca abandonar al paciente, siempre hay que estar cercano y atendiendo cada necesidad del paciente. Eh, Sí, como quisiera saber cómo usted cree que podemos brindar más de lo que usted hace, porque muchas veces la gente que practican los doctores, ¿verdad? Se quedan en la ciudad y practican más convencional. ¿Cómo podemos que esos puentes no se rompan? ¿Cómo podemos, usted cree, socialmente, puede ser con pólizas? ¿Cómo usted cree que sea la solución para que en vez de romperse esos puentes, se fortalezcan? Creo que hay que hacer programas de sensibilización, entrenar capacitación, entrenar al personal de salud, a los médicos, en las diferentes formas de afrontar culturalmente estos temas campo oncológico. Esto se ha hecho muy parecido por ejemplo, en el programa de materno infantil, con, lo- con las casas de acogida, ¿no? Para que se atiendan con las parturientas en las zonas nativas de nuestro país. Ujú, Es la misma forma, hay que entrenar personal de salud que llegan a estas comunidades ujú, para que puedan hacer la tarea adecuándose a su propia realidad. Por ejemplo, en la prevención del cáncer del cuello uterino, lo que ha sucedido es que todo de, de la muestra de- para, para la toma de muestra para la detección del cáncer del cuello uterino, sí, probablemente una forma más fácil, ujú, porque mucho de eso, en esas realidades, no permiten que se desarrolle el examen oncológico. De la misma manera, entonces uno tiene que buscar la forma de realizar convencionalmente el proceso, pero usando fórmulas que nos ayuden a conectar con la población y con su cultura. Entonces, son intereses específicas que se tienen que desarrollar a través de este conocimiento ujú, social y causa que le llamamos del cáncer y ujú, de los signos y significados de la enfermedad en la propia ujú. comunidad.
y eso es lo que podemos hacer, o incluso educación también a la población para que entiendan que es importante ayudarlos también de la pensión convencional Ujú, con de acciones que vas desarrollando ujú. en forma paralela, ¿no? Y eso puede ayudar en las acciones a favor del paciente y en este caso del cuidado paliativo. Claro. ¿Y cuáles son ahora mismo las opciones que una persona tiene ya al final de la vida? O sea, como aquí en Estados Unidos hay la opción también de asistencia, ¿verdad? De la muerte. ¿Qué opción tiene alguien que esté padeciendo de demencia, vamos a decir, ¿verdad? Que algo ya es más largo, o una enfermedad neurológica. ¿Cuáles son las opciones ahora legalmente en Perú? Nosotros, al final de la vida, tenemos el programa de psicología, Ujú, apoyando a los pacientes a afrontar esos momentos difíciles. Es un programa dedicado a los cuidados paliativos y la aceptación de la realidad. ujú. Pero en pacientes que tienen problemas de- que ya no tienen, como dice, demencia o conciencia, Sí. la ley es clara acá como hay Ujú, que defender, digamos, la vida ujú, y esperar hacer el proceso como corresponde naturalmente. ujú. Esas leyes de esa manera. Ok. Y eso es algo que usted habló anteriormente de cómo planificar, ¿verdad? Eso es una de las que uno hace en cuidados paliativos, la planificación. Y qué importante es eso al final de la vida, planificar. Es sumamente importante porque creo que es una oportunidad que tienen los pacientes oncológicos de Ujú, reconciliarse con la vida, de reconciliarse a veces con Dios, los que creo que tienen fe, resolver un problema, arreglado todo lo que necesita su familia. ujú, Yo siempre he creído que es importante conversar tiempo con los pacientes porque esa oportunidad de ujú, resolver todos esos problemas, porque ujú. el cáncer te da tiempo, porque es que pasa súbitamente, Sí. eh, va haciendo que y también y llevaremos el paciente oncológico que deje a su familia tranquilo, que Ujú, con sus problemas y deje a todos, eh, digamos, seguros. Entonces, es un momento importante y es una paz y tranquilidad, a pesar de las circunstancias difíciles. exacto. Y usted dijo una palabra, fe, la palabra fe. La fundadora de esta organización, ella se llamaba Faith, ¿verdad? Fe. Y quisiera saber cómo o qué conlleva tener la fe, ¿verdad? En esas situaciones así. O cómo usted explica la fe, o cómo se ve en lo que usted hace, en las familias, o cómo se manifiesta la fe. La fe es creer que, que se puede superar el cáncer, Ujú, sí, que pueden estar en tratamiento, pero ujú, también que ya no hay más comunidad para un paciente, puede, los que creemos o los que creen que hay algo más allá, creemos que podemos estar bien también después de la muerte. ujú, Entonces, esa fe que tiene los abetas diferentes etapas de la enfermedad, ¿no? Al ujú, momento final de la enfermedad, la espera de ujú, ir a otro espacio tranquila, ujú. reconciliada con la vida y vas a poder estar bien.
Eh, Ujú. y creo que esos mensajes básicamente le ayudan a sentir esa seguridad Ujú. de las propias creencias de las personas. Son espiritualmente, a través de la religión, se Ujú. de fenómenos, pero también el hecho de que una persona eh, tenga otro tipo de creencias Ujú. suficiente, que se sienta en paz con las personas que ha vivido y que ese amor, ese cariño durante toda su vida, sentir que está junto y que está acompañado, Ujú. mucha alegría de esa convivencia, Ujú. de cariño y amor que puede ser una familia. Qué lindo, y me gusta que dijo amor, porque eso es lo que siento yo hablando con usted, el amor que usted tiene por todos sus pacientes. ¿Qué usted cree que yo no he hablado, no le he preguntado, que usted quería que las personas, no tiene que ser formalmente de fin de vida, pero que en su trayectoria, en su vida profesional o personal, usted cree algo que usted quisiera que los que vieran este simposio supieran? Creo que lo más importante en la lucha contra el cáncer es que hay que diagnosticar a tiempo la enfermedad, hay que prevenir el cáncer y hay que apoyar a las mujeres, sobre todo a detectar tempranamente la enfermedad. Entonces, como los nuestros, que Ujú. el 70% de los casos de cáncer se dan en mujeres, sobre Ujú. todo el cáncer de cuello uterino, y evitar que lleguen en etapa avanzada, porque la muerte de los pacientes oncológicos, por ejemplo, de uterino, es bien difícil de afrontar, es doloroso. Y también, por ejemplo, los pacientes con cáncer gástrico, todos los tipos de cáncer que tenemos Ujú. como Latinoamérica, Ujú. eh, es mejor prevenir eh, y evitar que estos pacientes pasen por esta difícil etapa. Ujú. Eh, Cáncer avanzado. ¿Por qué? Porque una de las cosas yo creo que más importante para la organización es que la persona pueda elegir, ¿verdad? Y qué es lo mejor para ello. Y una noción de la organización es la vida completa, ¿verdad? Completed life. Now, ¿usted cree que dentro de su cultura y tradición existe alguna frase, un concepto que sea similar a eso? ¿Qué significa una vida vivida completa? eh, Completamente, ¿no? La gente dice, se vive una sola vez Ujú. y hay que vivir bien. Ujú. Y esa vida plena, saber que uno elija y uno decida qué hacer en cada momento de su vida. Y qué hacer cuando uno está enfermo y decidir cómo hacer pasar esa etapa, ese tránsito por la enfermedad, sobre todo en el momento final de la vida, que esa persona tenga quien acude. Ujú. Ujú. Y es lo más importante, lo que no esté solo. Y si usted tuviera que dar un consejo o algo clave para lo que están escuchando acerca de cómo podemos proteger el derecho de que todos podemos elegir nuestras opciones y cómo vivir una vida completa, ¿qué usted le diría a los que están escuchando hoy? Lo que hay que respetar es la libertad de la persona, Ujú. respetar lo que desea el paciente, pero si el toma, vas conversando con el paciente, y de todas sus facultades, pero también es importante conversar con la familia por adelantado antes de que el paciente entre problemas neurológicos, pérdida de la conciencia, para tener una idea de lo que esperaba como parte de la enfermedad. Ujú.
Las situaciones difíciles que el paciente no quiere hablar sobre el final de la vida y ese respeto es clave en el manejo médico-paciente o personal de salud paciente para poder acompañar como corresponde en los momentos que hay que tomar la decisión. El paciente ya está más crítica y ya es no recuperable. Ok, pues ha sido un placer escucharla como usted nos compartió, no solo su experiencia, pero también su narrativa personal. ¿Algo más que usted quisiera decirle a los que están escuchando o más formal en qué si usted podría decir en unas pocas palabras, qué es lo más importante para la persona que enfrenta el final de la vida? ¿Qué es lo que usted quisiera decirle a esas personas que están pasando por eso? Creo que a todos los pacientes oncológicos hay que darles esperanza y enseñarles a ver el dolor, porque la vida es eso, es parte de todo este proceso y todos tenemos que entender y afrontar la situación que como venga, ¿no? Y siempre con esperanza. Ok, pues muchas gracias. Se lo agradezco y muchas gracias, doctora Vidaurre. Y un placer y esperemos verla pronto por aquí, porque usted debiera de estar en el mundo entero hablando de lo que usted hace, porque es fenomenal. Muchas gracias.